Dice la palabra del Señor en esta mañana, Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El apóstol Pablo comienza hablando a los efesios en este capítulo 6, hablando de las relaciones familiares. Comienza con este mandamiento, es uno de los mandamientos del Señor. Y comienza diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Después se pasa a los padres y luego les dice a los padres: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a tratar de dividir esta porción en dos partes, la que va dirigida a los hijos y la que va dirigida a los padres. Primeramente, cuando habla de los hijos, al hijo le dice que obedezca en el Señor a sus padres, que honre a su padre y a su madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Y yo quiero que miremos precisamente el fundamento de este mandamiento. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de esto y cómo es que se cumple esto en la vida práctica del hombre, de la mujer, de la familia? Cuando Dios le habla al hijo, y quiero aclarar, muchas veces cuando hablamos del hijo, los que son padres luego piensan en sus hijos, pero no piensan en ellos como hijos. Porque tú que eres padre, que estás en este lugar, no solamente eres padre de hijos, sino también eres hijo de padres. Amén. Entonces no podemos solamente decir: pues sí, esto es para mis hijos, que me honren, que me obedezcan, sino que también tienes que aplicarla de la otra manera. Especialmente me dirijo a aquellos que tienen a sus padres, o que tenemos a nuestros padres aún con vida por la gracia de Dios. Hermano, pero yo ya estoy casado. Hermano, pero yo ya tengo 40, 50, 60 años. El mandamiento que el Señor establece aquí no dice que es simplemente para que lo cumpla el jovencito de 10 años o de 12 años o de 15 años. Aquí la palabra simplemente dice: hijos, obedeced, honra a tu padre y a tu madre. Ese no es un mandamiento que deja de existir cuando llegas a cumplir 18 años o 20 años, o sales del hogar, o te casas, o pasa algo en tu vida de esa manera. No, aunque tengas 30, 40, 50 años, si quieres que te vaya bien, si quieres ser bendecido por Dios, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ese es un mandamiento que no debe de cesar, que no debe de menguar, que no debe de detenerse, de cumplirse en nuestra vida, aunque seamos nosotros aún ya padres también de otros hijos que hayan tenido, sino que aún así seguimos siendo hijos de papá y de mamá, y seguimos teniendo una responsabilidad de honrar a papá y a mamá. Ahora, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo primero que está diciendo cuando dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, está diciendo lo que es el honrar a papá y a mamá. Es la escuela que Dios te da en la vida para poder garantizarte un futuro bendecido y feliz en tu vida. Cuando el hombre, cuando la mujer entienden desde niños, desde que son hijos, desde el seno paterno, materno, la bendición que hay en honrar a papá y a mamá, no lo van a mirar nunca como un estorbo, sino como una bendición maravillosa y preciosa de parte del Señor. Porque si Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿por qué está diciendo que honres a tu padre y a tu madre? Dice que es el primer mandamiento con promesa, porque ahí Dios nos moldea en lo que es la intimidad del hogar, con la relación de nuestros padres.
al primero que miramos o a la primera que mira el niño cuando nace generalmente es a mamá. Ahí está mamá, la primera, la más cercana al hijo, a la hija, al niño, a la niña. Y papá, por supuesto, que viene a complementar aquella unidad. Ahí está el padre y la madre, son los más cercanos, son los más apegados al niño, al hijo. El niño aprende a crecer dependiendo de papá, de la mano de mamá, siendo alimentado, siendo instruido, siendo vestido, siendo amado por papá, por mamá. Y ahora Dios dice: hijo, yo te pido que honres a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué sucede si no los honro? ¿Y qué sucede si elijo tomar una actitud indiferente, una actitud rebelde, una actitud de desobediencia para con mi padre y para con mi madre? El Señor dice: lo más seguro es que tus días se van a cortar, tus días se van a acabar muy pronto. ¿Por qué razón? Porque te vas a meter en muchos problemas, aún incluyendo que te quiten la vida en este mundo. ¿Cómo que me quiten la vida, hermano? Que te quiten la vida. ¿Por qué razón? Porque el hijo que no aprende a honrar, a respetar a papá y a mamá, vivirá una vida desenfrenada, sin honrar, sin respetar a nadie en su vida. El honrar a papá y a mamá es el cimiento de la vida del hombre. Es uno de los mandamientos más importantes que el hombre puede obedecer, porque el hombre que honra a papá y a mamá aprenderá a respetar a su prójimo, aprenderá a respetar las leyes, aprenderá a respetar a sus maestros en la escuela, aprenderá a respetar a donde quiera que esté el patrón en el trabajo, aquí, allá, donde sea. Pero cuando el hijo no aprende a honrar a papá y a mamá, tampoco honrará o respetará a las autoridades, tampoco respetará a su prójimo que le rodea, no respetará a su esposo el día que se case la mujer, no respetará a su esposa el día que se case el hombre. La actitud que tuvo con sus padres generalmente se vuelve a manifestar, se vuelve a proyectar con aquellos más cercanos a su vida, donde quiera que se relacione. Si se relaciona en un matrimonio, nadie me puede decir nada, porque yo sé lo que hago, yo tengo la razón. No sé humillarme, no sé someterme, no sé honrar a mis seres queridos, no sé honrar a mis hijos, no sé honrar a mis padres. ¿Dónde radica la raíz de aquello? En que desde niño no aprendí a honrar a papá y a mamá, me rebelé contra ellos, y eso me afectará el resto de mi vida. Una persona que no aprende a respetar, a amar, a honrar a papá y a mamá, repito, difícilmente podrá respetar a la demás gente que lo rodea. Si papá, quien le costaste, quien trabajó por ti, si mamá, quien aún para darte a luz lo hizo con dolor, quien se fatigó, quien se cansó para alimentarte y sostenerte, no le respetas, no le aprecias, no le amas, cuanto más a un extraño, a una extraña, a alguna otra persona que se atraviesa en tu camino, nunca le respetarás, y toda tu vida comenzará a ir en un decaimiento. Porque si quieres respeto, tienes que aprender a dar respeto primero, para que puedas ganarte el respeto de las personas que te rodean. ¿Qué es lo que termina diciendo el hombre? Yo soy como soy porque a mí nadie me respeta. Yo soy como soy porque a mí nadie me habla bien. ¿Y por qué nadie te habla bien? ¿Y por qué nadie te respeta? ¿No te has puesto a pensar que lo que el hombre siembra, eso también cosecha? Que si siembra respeto, la gente te respetará. Si siembras amor, la gente te amará. Si siembras paz, la gente tendrá paz para contigo. Ese es el orden de Dios. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Aleluya. Dale un aplauso al Rey. Y no lo hiciste cuando eras un joven porque no conocías a Cristo, no es demasiado tarde. Aprende a hacerlo ahora. Aprende a pedirles perdón ahora si tienes que hacerlo. Ponte a cuentas con papá, con mamá. Hónralos para que seas bendecido y para que lo que corra a través de ti a tus hijos sea honra, sea bendición para tus hijos, y no sea una maldición de rebeldía
que al rato los dolores de cabeza que tú les hiciste pasar a tus padres, te lo van a hacer pasar y doble tus hijos a ti. ¿Sabía usted que eso sucede? Eso no es un mito, esa es una realidad. Que lo que uno hace, lo cosecha y en veces multiplicado con sus propios hijos. Pero si tú honras a papá y a mamá, si tú los bendices, Dios dice: yo te bendeciré hasta 1000 generaciones de aquellos que me aman. Bendeciré a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos, y guardan mis mandamientos. ¿Sí me explico, mis hermanos? Éxodo capítulo 20 se compone en 2 partes. Los mandamientos que comienza a darnos el Señor en Éxodo capítulo 20, primeramente nos enseñan a amar a Dios sobre todas las cosas. Nos enseña primeramente a no tener dioses ajenos delante de nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Quitarás todos los dioses que tienes delante de ti. Él será el primero. Lo primero que comienza a enseñarnos en los primeros versículos de este capítulo 20, los primeros mandamientos, nos habla de amar a Dios. Pero enseguida vemos lo que dice el versículo 12. Leamos lo que dice la palabra. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Desde este versículo 12 en adelante, comienza con honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y enseguida sigue hablando: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, etcétera. Comienza a hablar de los diferentes mandamientos. Si usted se da cuenta, desde el versículo 12 en adelante, ya no los mandamientos se centran en amar a Dios, sino ahora se centran en amar a nuestro prójimo. Primeramente, el fundamento es: ama a Dios. Es el más grande mandamiento. Cristo lo resumió en estas palabras: el primer mandamiento de la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, del versículo 1 al 11, miramos que los mandamientos se centran en ama a Dios, ama a Dios, ama a Dios, ten a Dios en primer lugar, quita todo Dios pagano, quita todo lo que te estorba, ama a Dios. Pero del versículo 12 en adelante comienza con el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo es que comienza con mi prójimo? ¿Quién es mi primer prójimo? Mi primer prójimo son mis padres. Mis padres son mi primer prójimo, no mis hijos, mis padres. ¿Por qué mis padres? Porque los primeros a quien yo veo, con quien tengo contacto, fue a mis padres. Mis padres son mi primer prójimo y son el fundamento que determinarán qué clase de vida y qué desarrollo tendré en todo mi desarrollo con mi prójimo. Si seré un ladrón, un avaro, si seré un asesino, si seré un adúltero, ¿qué seré? ¿Cómo dañaré? ¿Cómo ofenderé? ¿Cómo estará la relación de mi vida para con mi prójimo? ¿Seré una persona de mal o seré una persona de bien? ¿Seré una persona que bendecirá a la sociedad, que seré una bendición para mi prójimo, o seré una persona que seré una aflicción, un dolor de cabeza para el prójimo, que nadie quiere estar cerca de esa persona? Esa persona es una persona terrible, cuídense de él, es un ladrón, es esto, es lo otro. Cuando una persona toma un mal camino, generalmente la raíz de ello comienza en el hogar, en el seno paterno y materno. Se forma la personalidad del hijo y se determina, se programa anticipadamente el hijo para ser bendecido o para ser maldecido, para prosperar o para fracasar. No podemos sentarnos y decir: pues a ver, Dios dirá lo que será de mis hijos. No, de ti depende como padre cómo estás formando el carácter, la actitud, la personalidad, lo que está sucediendo
sucediendo dentro del hogar determinará qué sucederá fuera de tu hogar. Cuando fracasan los hijos como hijos dentro del hogar, fracasarán como esposos, fracasarán como esposas, fracasarán como trabajadores. No querrán respetar, no querrán someterse. Llegarán a un lugar pidiendo trabajo, queriendo exigir y demandar como si fueran los patrones. Hay gente que no dura en un trabajo porque tienen actitudes tan arrogantes que ellos no van a hacerle caso a nadie. Ellos no van a ponerse a obedecer a aquel. ¿Y por qué yo voy a hacer esto? ¿Por qué no le dices a otro? Y son arrogantes y desobedientes. Y todo eso comienza desde el hogar. Por eso, padre de familia, cuando tú dices: ay, mi hijo, le voy a permitir que me grite y que me falte el respeto y que sea así de razón, pobrecito, es que lo quiero mucho, lo estás programando para ser maldecido, destruido, afectado por el resto de su vida. No le permitas a tu hijo deshonrarte, no por causa tuya, sino por causa de él. No eres tú el afectado, padre. Oh, yo lo puedo sobrellevar. Es que lo quiero tanto que no le puedo llamar la atención. No sabes lo que estás haciendo. Estás programando a ese hijo para ser un fracaso y un parásito en esta tierra, para que no sea una bendición. No lo enseñas a trabajar, todo lo haces por él, todo lo consigues para él. No sabe él sobrevivir. Lo preparas para buscar las cosas fáciles, para buscar proveer sus necesidades, robando, abusando de alguien más, maltratando a alguien más. Y los primeros responsables son los padres de eso. Padre de familia, Dios quiere que críes hijos que sean una bendición para este mundo y para gloria de Dios. Dios quiere que enseñes a tus hijos a honrarte, porque honrándote a ti, honrarán a su esposo. Las mujercitas honrarán a su esposa, los varones la respetarán. Créeme que la vida que el hijo vive en el seno paterno, tarde o temprano se reflejará. Es el fundamento de su vida moral, de su vida social, de su relación con su prójimo. Actitudes, caracteres como es aquel hijo. Cuando este hijo no aprendió el primer mandamiento, que es el cimiento para que sea bendecido, para que todo te vaya bien, para que seas próspero en lo que hagas. Y cuando hablo de prosperidad, no estoy hablando de cantidad o de riqueza o de números grandes de dinero. No, hay gente que tiene mucho dinero y es un fracaso y no es próspera. El ser próspero no consiste en los bienes que tienes, sino en ser feliz, en tener una familia bendecida, unida, alegre, en tener hijos que disfrutas, que te respetan, que te aman, en aprender a amar a tu padre, a tu madre, en ser familias unidas, con paz en sus vidas, con paz en sus corazones. Esa es la verdadera prosperidad que debemos de buscar. Porque toda otra prosperidad es una fantasía y un falso concepto de lo que en verdad es prosperidad. Dios dice: para que te vaya bien, serás bendecido, vivirás feliz, gozarás a tus hijos y tus hijos gozarán a sus hijos y tú gozarás a tus nietos, y será una bendición de generación en generación. Pero todo se asienta, todo reside, todo se cimienta en un mandamiento fundamental: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Ahí reside el fundamento. Todo el desarrollo social, todo el desarrollo moral reside en estas palabras. Comienza el Señor dando una lista, y como lista comienza encabezando y cimentando todo lo demás en honrar a papá y a mamá. El que aprende a honrar a sus padres es un hijo, es una hija que como resultado no matará, es una hija que no cometerá adulterio, es un hijo que no hurtará, que no hablará contra su prójimo falso testimonio, que no estará codiciando algo más, la mujer, la casa, el carro, etcétera, de su prójimo, porque ha aprendido a honrar. Y cuando aprendes a honrar a papá y a mamá, que son tu primer prójimo, comenzarás a tener un buen cimiento, y ese cimiento te ayudará a honrar, a amar, a bendecir
a tu prójimo en general, a tus hermanos, a tu familia más lejana, y de ahí sigue tu vecino, tu prójimo en general. Y cuando tú comienzas a tener esa relación con tu prójimo, eres una persona que tarde o temprano serás bendecida de una manera preciosa. A lo mejor pasas necesidades, pero todos te aprecian, todos te aman. Tus vecinos, no falta quien venga y te traiga una bendición, un detalle, esto, lo otro. Eres una persona agradable. Eres una persona con fundamentos, con cimientos, con principios morales. Y los principios morales comienzan con aprender a honrar y a respetar a papá y a mamá. Vuelvo a repetir esto una vez más, mis hermanos, padres de familia. Muchas veces los padres creen que simplemente, pues ellos pueden sobrellevar esta cosa de sus hijos. Ellos le pueden tolerar esto otro. Pobrecito, le tolero esto otro. Pero no te pones a pensar que allá en la calle no le van a tolerar eso, que en la escuela no le van a tolerar eso, que las autoridades no le van a tolerar eso. A ti te grita y pobrecito, es mi hijo, yo lo entiendo, está molesto, por eso me habló así. Realmente no quería hablarme así, pero él así es. ¿Cómo que así es? Si así es porque así le has permitido que sea, es porque así lo has ido formando. Y a ti te falta el respeto de esa manera, y tú lo puedes tolerar, pero alguien más no lo tolerará. Le hablará de esa manera a alguien más, que créeme que lo hará tarde o temprano. Vuelvo a repetir, si se atreve a faltarte al respeto a ti, se lo va a faltar a alguien más, y no va a haber quién le va a poner un alto en su vida. No va a faltar quien se ponga al tú por tú y quien lo lleve aún hasta la misma muerte, mi hermano. ¿Por qué? Porque no se queda callado, porque es agresivo, porque es respondón, porque es grosero, porque es de esta manera y de esta otra manera. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo cuando tú supuestamente por amor estás tolerándole a tu hijo que te falte al respeto, que no te honre, que no te obedezca? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás simplemente preparándolo para la destrucción. Estás preparándolo para que camine en este mundo sin dirección, sin protección, sin cobertura. El hogar paternal es la escuela del hombre, es la escuela de la mujer, es donde ensayamos, es donde nos formamos, es donde aprendemos a sujetarnos, es donde entendemos lo que es el respeto. Repito, jamás aprenderemos allá afuera. El mundo no nos enseña el respeto, el mundo no nos enseña a honrar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, no. Entonces los hijos, si aún así llevando un buen cimiento desde el hogar, hay veces que hay riesgos y peligros de que el mundo los abraza y los jala y los desvía. Ahora, cuando no llevan un cimiento del hogar, automáticamente son presas fáciles, arrastrados, desviados y destruidos. Cristo no quiere eso para tu vida. Cristo no quiere eso para tus hijos. Tampoco lo quieras tú. Enséñales que se tiene que honrar el hogar, la casa, la familia, el matrimonio. Se tiene que respetar todo lo que es el hogar, y será bendecida la familia. Dale un aplauso al Rey. Porque Dios dice: si aprendes a honrar a papá y a mamá, tendrás largos días y todo te irá bien, porque serás un hombre de paz, una mujer de paz, un hijo que se ha formado en un hombre, una mujer que ha crecido y se ha convertido en una mujer, una madre, pero es una mujer de paz. Es una mujer de bendición. ¿Por qué? Porque tuvo fundamentos en el hogar. Tuvo un fundamento que aprendió lo que significa honrar a papá y honrar a mamá. Y de ahí se pone la plataforma para que tengas una línea a seguir en todo tu caminar. Amén, hermanos. Esa es la primera línea que los hijos moralmente tienen que aprender. Deben de aprender. Y si no les enseñas eso, padre de familia, los fracturarás y los arruinarás por el resto de su vida. Pensando hacerles un favor, los incapacitarás para lograr ser lo que Dios quería que fuesen en la vida. Felices, bendecidos y con larga vida. ¿Me explico, hermanos? Vamos a la palabra. Venga conmigo a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Entonces entendemos que el Señor, en los mandamientos que habla en Éxodo capítulo 20, nos habla de dos aspectos. Del 1 al 11 nos habla de amar a Dios, respetar a Dios, servir a Dios, ser fiel a Dios. Pero del 12 en adelante comienza con la línea de amar al prójimo, respetar al prójimo, honrar al prójimo,
ser amable, ser benigno, ser una bendición para nuestro prójimo. ¿Y cómo comienza eso? Cuando aprendo a honrar a papá, cuando aprendo a honrar a mamá, comienza el fundamento a establecerse que bendecirá la vida de un hijo por todo el resto de sus días en esta tierra, y le garantizará y le asegurará, según la promesa de Dios, que todo lo que haga le irá bien y que será de largos días en esta tierra. Tendrá paz, será un hombre de bien, una mujer de bien, respetará porque aprendió a tener un fundamento de respeto. Amén, mis hermanos. Vamos a la palabra entonces. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Primer punto que quiero que miremos y analicemos en este aspecto, en lo que estamos mirando. El primer punto es: ¿cómo vamos a honrar a nuestros padres? ¿Qué significa honrar a nuestros padres? ¿Cómo es que se ha de manifestar el que honremos a nuestros padres? La primera manera es obedeciéndoles cuando somos jóvenes, es decir, obedeciéndoles cuando somos hijos, internamente viviendo bajo el mismo techo, sujetos a la autoridad del hogar, a la autoridad paternal, a la autoridad de la familia. Dice el Señor claramente a través de Pablo, reiterando lo que dice en Efesios, lo repite en Colosenses: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Entonces, el primer aspecto de honrar a los padres, como se cumple el mandamiento, es primeramente obedeciendo a papá y a mamá mientras somos jóvenes o hijos en el seno paterno, es decir, estando internamente en el hogar como parte de esa familia. Mi responsabilidad es obedecer a mi padre, obedecer a mi madre. ¿Cuál es la primera excusa que el hijo saca, que el hijo pone? Pero es que mi padre es esto, pero es que si usted conociera a mi madre, pero es que si usted supiera qué clase de mujer es esta, ya no aguanto a mi papá, ya no aguanto a mi mamá, ya no aguanto esta situación, es que ellos me hablan así, es que ellos me tratan así, es que ellos se comportan así, es que ellos... Y muchas veces quizás tengan algo de razón en muchas actitudes incorrectas que los padres toman. Ya estaremos mirando la parte más directa que entra en la responsabilidad de los padres en no provocar a ira a sus hijos. Pero ahora la respuesta de parte del Señor para aquellos hijos que puedan decir: es que mi papá, si fuera diferente, yo lo honraría, y si mi mamá fuera diferente, yo la respetaría, yo la honraría, pero por cuanto es de esta manera, no la obedezco, no lo obedezco, son injustos, no me comprenden, no me entienden. Y hay un montón de pretextos que como jóvenes, como hijos que estamos viviendo en el seno paterno, ponemos para querer rebelarnos y soltarnos del yugo de los padres, que lo único que está trayendo a nuestra vida es bendición para nosotros. ¿Y qué es la respuesta de Dios a eso? La respuesta de Dios es esta: hijo, si tú esperaras tener un padre perfecto, tendrías que ser un hijo perfecto. Es decir, no hay hijos perfectos, ni tampoco hay padres perfectos. El hijo es imperfecto, el padre es imperfecto. Hijo, no esperes tener un padre perfecto para honrarlo. La honra más hermosa que puedes darle a un padre es cuando, a pesar de sus imperfecciones, le respetas, le amas y le das su lugar. Esa es la mayor manera de mostrar y manifestar el verdadero respeto y la verdadera honra. Ahí se manifiesta, no se manifiesta cuando estás tú del todo en acuerdo y miras que, sí, estoy 100% de acuerdo. Hay cosas que no entendemos como hijos que vamos creciendo. Consejos, limitaciones, recomendaciones: no haga esto, no puede ir allá, no puede hacer esto otro. Y como hijo uno tiende a rebelarse, a sentirse como que me tienen como esclavo, no me dejan hacer nada, no me dejan ser libre, no me dejan ser feliz. Pero Dios dice: hijo, si tú, a pesar de que no entiendas el porqué, y aun que llegues
llegues a creer que es injusto lo que se hace contigo, si aprendes a respetarlos, a honrarlos, créeme que Dios traerá sobre tu vida tan grande bendición que no podrás contener tanta bendición que el Dios de los cielos te dará. Y lo mismo que tú estás sembrando con tu padre y tu madre, cosecharás el día que te cases y que tengas tus propios hijos. Dios provocará y producirá esa misma obediencia y sujeción en tu hijo, en tu hija, para que te honren a ti. ¿Sí me explico? Lo que yo siembro como hijo, espero cosecharlo cuando tenga mis hijos. Cuando uno como hijo sabe lo que significa honrar a los padres, entiende que lo único que es sembrar, es hacer una siembra. Solamente eso. ¿Qué quiero para mi futuro? Lo que quiero para mi futuro lo tengo que realizar en mi presente con mis padres ahora que los tengo. Quiero hijos hermosos y bendecidos. Tengo que ser la clase de hijo que espero que mis hijos sean conmigo. Si yo aprendo a ser la clase de hijo que quiero que mis hijos sean conmigo, yo creo con todo mi corazón que Dios me dará esa clase de hijos bendecidos, preciosos, lindos, de corazón sobre todo. Porque he aprendido a ser esa clase de hijo. Y lo que invierto y lo que siembro y lo que hago en mis padres, espero cosecharlo en mis hijos. Esa es una verdad espiritual que debemos de comprender. Pero como hijos muchas veces nos rebelamos, nos comportamos indiferentes, groseros, agresivos, pero soñamos un día con tener hijos que sean como angelitos. Y esos hijos nunca llegan. Llegan unos hijos terribles, rebeldes, desobedientes, y dicen: ¿y este de dónde salió así? Acuérdate cómo eras tú. Solo recuerda tu pasado y vas a mirar un reflejo en tu hijo de lo que tú eras, y vas a decir: Señor, tan terrible era yo, así tan terrible eras. No más que no te alcanzas a mirar o a reconocer. Muchas veces los padres, cuando se convierten en padres, sufren de amnesia, que se olvidan las cosas, ¿verdad? Y miran a sus hijos y dicen: pero este muchacho, ¿de dónde sacaría eso? ¿Por qué será así mi hijo? Y se olvidan de lo terrible que ellos fueron. Ya se te olvidó lo que tú eras de joven y de hijo, de rebelde que eras, lo caprichoso que eras, lo desobediente que eras. Voltea para atrás y recuerda un poquito tu tremendo pasado. Y recuerda cómo eras tú y cómo vivías y cómo te comportabas. Y vas a entender un poquito a tus hijos. Vas a comprenderlos un poquito de cómo eras, porque así eras tú. En su mayoría eso es. ¿Sí me explico? Por eso es necesario que los hijos comprendan. Los hijos, cuando honramos a los padres, no estamos bendiciéndolos a ellos, estamos bendiciéndonos a nosotros mismos. El hijo, cuando aprende a respetar y a honrar a papá y a mamá, no es el bien para papá y para mamá. De pasadita sí se llevan una bendición ellos, pero el mayor bien lo estoy alcanzando, obteniendo, acumulando, almacenando, sembrando para mí mismo, para yo ser bendecido, para yo ser feliz. Mi futuro depende de lo que yo siembro en mi presente. Y si aprendo los fundamentos del presente, cosecharé bendiciones hermosas en el futuro de parte de mi Señor. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 9. Veamos lo que nos habla la palabra. El primer aspecto de honrar a los padres se cumple en la obediencia, obedeciendo a papá y a mamá mientras estamos en el seno paterno, mientras estamos bajo el techo, bajo la autoridad, obedecerlos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas
y llevan cautivas a las mujercías cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de manera que Yanes y Yambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Oiga, qué tremendo en todo esto que dice. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo esos tiempos, mis amados hermanos, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, no de Dios, no de su prójimo, no de los padres, de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres. Allí comienza, ese es en sí la raíz de todo, desobedientes. El que es un desobediente a sus padres es un rebelde, blasfemo, y se comienza a cumplir tarde o temprano todo esto en la vida de aquella persona. En algunos de una manera más fuerte, en unos más rápido, en otros un poquito no tan marcada, etcétera. Pero siempre estas clases de características siguen a un hijo que no honra a papá y que no honra a mamá. Un hijo que no honra al padre, a la madre, comienza a cosechar esta clase de cosecha. Comienza a manifestarse esta clase de fruto sobre su vida. Qué terrible son estas cosas que habla aquí. Y el versículo 9 dice: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Mas no irán mucho más adelante. No van a llegar muy lejos en la vida. Son muy valientes, pero siempre hay otro más valiente para quitarles la vida, para ponerles un alto, para mandarlos al hospital, para mandarlos a la cárcel, para que les pase algo. ¿Sí me explico? Entran en pandillas, entran en tanta cosa, en el narcotráfico, en la manera de robar, de ganar dinero fácil, de hacer esto, de hacer lo otro. No irán muy lejos, no llegarán muy lejos. Eso dice la palabra de Dios, y yo creo lo que dice la palabra de Dios. No irán muy lejos porque su insensatez será manifiesta. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ya está en el hospital, lo dejaron medio muerto por andar de ladrón. Ya está en la cárcel con una condena perpetua por quitarle la vida a un inocente. ¿Sí me explico? Ya está preso, ya está golpeado por andar en pleitos, en pandillas, en esto, en lo otro. Su insensatez será manifiesta pronto. Ya está su hogar destruido porque no pudo sostenerlo, porque nunca aprendió a sostenerse y a mantenerse en un orden en su hogar, en su casa, con sus padres. Ahora él no puede sujetar un hogar porque él nunca supo sujetarse al hogar. Nadie puede tener autoridad si no aprende a estar sujeto a la autoridad. Para recibir autoridad hay que estar bajo autoridad. El que no sabe obedecer nunca sabrá mandar, porque provocará una revolución cuando trate de mandar. Antes de poder mandar, tengo que aprender a obedecer yo mismo, a papá, a mamá, a mis padres y a mi Padre Celestial. Y cuando aprendo a obedecer, tendré autoridad y respaldo de Dios para mandar. Pero ¿cómo podré mandar cuando no puedo obedecer? El hijo se rebelará y dirá: este padre hipócrita me dice que haga y él no hace, me dice que vaya y él no va. El hijo no aprenderá de lo que le dices que haga, sino de lo que ve que haces. Entonces terminará sencillamente siendo manifestada su insensatez, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Se manifestará la insensatez, fracasos, golpes, heridas, vergüenzas, situaciones turbias por aquí, por allá. Todo confundido, destruido, dañado. Su insensatez será manifiesta pronto. Eso le espera a todo hijo que no aprende a honrar a papá y a mamá. No llegará muy lejos. Su insensatez será manifiesta muy pronto a todos.
de la manera que menos esperes. Repito, ya está en la cárcel, ya está así, ya está en el hospital, ya está muerto. Lo mataron porque andaba en esto, le pasó esto otro, una overdosis de droga y terminó muerto, o terminó en el hospital, o terminó de esta manera. Su insensatez será manifiesta pronto. Ese no es el deseo de Dios, que la insensatez sea manifiesta, sino que la gloria de Dios sea manifiesta en la vida de los hijos y de los hijos de sus hijos. Ese es el plan de Dios. Pero el cimiento sigue siendo: honra a tu padre y a tu madre, honra a papá, honra a mamá, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Hónralos. ¿Sí me explico, mis hermanos? Ese es el principio y el fundamento de Dios. Vamos a la palabra. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Segundo punto: vas a honrar a tus padres cuidándolos cuando sean ancianos. Hermano, pero yo no tengo tiempo, yo batallo mucho con ellos, son una molestia. ¿Y no eras tú una molestia para ellos cuando eras niño? ¿Y no te cuidaron ellos a ti? ¿Y no se sacrificaron ellos por ti? ¿Y no batallaron ellos contigo? ¿Y por qué nos comportamos muchas veces con insensatez en nuestro corazón, despreciando a nuestros padres? Hay hijos que tienen a sus padres ancianos y los desprecian como cualquier cosa, les estorban, les son un estorbo en su vida, les son un estorbo para desarrollarse, les son un estorbo para ir aquí, para hacer allá y para hacer lo que quieren hacer. Eso trae destrucción y condenación a nuestra vida, mis hermanos. Eso es algo abominable delante de los ojos del Señor. Dios, mis hermanos, mira el honrar a tus padres como algo muy sagrado y muy especial. El honrar a tus padres es tan sagrado que cuando honras a tus padres es como si honraras a Dios. Tus padres son los representantes de Dios en esta tierra. Por eso utilizan el mismo título: mi Padre celestial, mi Padre terrenal. Porque a mi Padre terrenal se le ha dado el título de Padre que Dios tiene en los cielos, que identifica a mi Dios, a mi Padre celestial. Porque Dios le ha dado tal lugar a los padres, un lugar de honra tan especial, que es como darle el lugar del mismo Dios al Padre, como Dios diciéndole a los hijos: hijos, miren a sus padres. Cuando los honran a ellos, me están honrando a mí, me están bendiciendo a mí. Pero no vemos al Dios invisible. ¿Y cómo vas a honrar al Dios invisible si no puedes honrar al Padre que es visible, que te da de comer, que te viste, que te ayuda, que te atiende? Tenemos que aprender a amar, a bendecir, a honrar al Padre terrenal para poder amar al Padre celestial. ¿Cómo podremos amar al Padre celestial si no sabemos lo que es amar y honrar al Padre terrenal? Yo creo que para verdaderamente decir que honramos a Dios y que amamos a Dios, tenemos que primeramente honrar a nuestros padres y honrar a nuestro Dios honrando a nuestros padres. ¿Sí me explico? O sea, un hijo que diga: no, yo no honro a mis padres, pero yo honro a Dios, yo agrado a Dios, yo sirvo a Dios, soy un gran siervo de Dios, pero a mis padres olvidados, marginados y ni me importan. Yo no creo tal cosa, no creo que sea posible que puedas honrar al Padre invisible sin honrar al Padre visible. Honrar al Padre que no ves si no honras al Padre que ves. Si Dios le ha dado un lugar de honra a ese Padre terrenal, ¿para qué? Para que lo respetes y seas bendecido. Tú respetas a tu padre, a tu madre, y Dios recibirá gloria y honra al tú hacer eso con papá y con mamá en esta tierra. Comienza a servir a Dios honrando a papá y honrando a mamá, porque si no comenzamos ahí, quizás estemos engañándonos a nosotros mismos y perdiendo nuestro tiempo, porque ese es el fundamento de Dios. Primer mandamiento con promesa. Primer mandamiento de honrar al prójimo, de amar al prójimo, comienza con honrar a mi padre y a mi madre. Son ancianos,
atiéndelos, ayúdalos. Vea una vez más lo que dice esta porción de la palabra. 1 Timoteo 5:4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué está diciendo? Qué terrible y qué triste es que haya hombres, mujeres, padres, viudos o viudas, solos, solas, ancianos, en veces enfermos, batallando, y los hijos bien, pero no se acuerdan de papá y de mamá. Los hijos tranquilos, con su vida, con su carrera, con su trabajo. Los padres se mataron para mandarlos al colegio, para que estudiaran, para que hicieran algo. Ahora lo hicieron y es para olvidarse de aquellos viejos que ahora están solos, tristes y abandonados por ahí, batallando, enfermos. En ocasiones es uno solo, solo la madre por ahí o solo el padre por ahí. Y dice la palabra de Dios: quiero que los hijos aprendan a ser piadosos para con sus propias familias. Las viudas que tienen hijos, que sus hijos cuiden de ellas, que sus hijos miren por ellas, que sus hijos las atiendan. Las viudas que tienen nietos, que los nietos aún aprendan a amar, a bendecir, a apreciar, a apoyar a aquellas abuelas viudas. Que no las vean como un estorbo, que no los vean como un impedimento para realizarse y para vivir tranquilos. Que los vean como una bendición enviada del cielo de Dios a sus vidas, porque esos son los abuelos, los padres, son una bendición de Dios enviados a nuestra vida para bendecirnos, para bendecirnos. Son una bendición del cielo para nosotros, pero la nueva generación corrupta, como lo profetizó Pablo a Timoteo, diciendo: vienen los postreros tiempos, cuando los hijos serán rebeldes, amadores de sí mismos. Dice que andarán solamente perdidos en el placer y no les importarán los padres, desobedientes, rebeldes a los padres. Estamos en ese tiempo, estamos viviendo esa generación donde se mira esa indiferencia. Los ancianos son un estorbo al grado que aún se les lleva a un asilo por ahí, a un lugar a dejarlos abandonados por ahí. Simplemente, hermanos, ¿a dónde está llegando nuestra generación? Entre más pronto me deshaga de él, mejor. Entre más pronto lo deseche, menos carga, menos problema y más libre me voy a sentir. Hermanos, veamos simplemente nuestros antepasados, nuestros abuelos. Hermano, cuando iba un abuelo a ser enviado por allá no sé a dónde, a una casa de desconocidos, a recibir maltratos y malas caras y un sufrimiento terrible los últimos días de sus vidas. No, yo creo que para un anciano, una mujer, un abuelo, un padre, lo más hermoso es partir de esta tierra, cerrar sus ojos rodeado por gente que le ama, por padres, por hijos, por nietos, por bisnietos que le aman, que le aprecian. Eso es sentirse pleno y realizado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que el día de mañana se haga eso con nosotros. Pero muchas veces simplemente nos dejamos envolver en lo que es la vida como se vive en este país, en este tiempo, y solamente miramos lo que hacen todos y pues como que vamos con la corriente, y en veces como que llegamos a ese punto donde sentimos hacer lo mismo con los padres. Pero no te has puesto a pensar, dice un dicho por ahí: como te ves, me vi, y como me veo, te verás. O sea, tú ves a tu padre ya viejo, anciano, tú a lo mejor te sientes fuerte todavía, joven, lleno de fuerzas, pero no te preocupes, la vida pasa más rápido de lo que te imaginas. Si Cristo no viene antes, si no te mueres antes, muy pronto te mirarás como Él. Y lo que tú sembraste, lo que tus hijos miraron que hiciste con tus padres, ellos dirán: nosotros también hagamos lo mismo con el nuestro. Pero miren qué malagradecidos, pues si tú hiciste eso con papá, con el abuelo, con la abuela, ¿por qué nosotros no? Pues también te llevamos a donde tú llevaste al abuelo. Y lo que tú siembras, eso cosechas. Quieres que si Cristo no viene antes y Dios te permite vivir una vida larga y llegar a ser un anciano, que tus hijos te aprecien, te honren, que discutan no por quién se lo lleva, ya no lo quiero aquí, ya no lo soporto que alguien se lo lleve, sino por yo lo quiero tener en mi casa, yo quiero que esté acá, yo quiero que esté conmigo. Qué lindo es cuando los hijos se pelean, pero no porque el padre, los viejitos estén lejos de ellos, sino porque estén con ellos. Qué lindo es eso.
Qué precioso es eso. Es algo muy especial y muy lindo. Y yo le doy gracias a Dios porque veo a mis padres grandes de edad y llegan para acá cuando vienen a estar un tiempo acá en este país, y a cual más de mis hermanos siempre quieren tenerlos ahí. Véngase para acá y véngase, y por qué no más se va para allá, véngase para acá, y todos los quieren tener. Eso es una bendición. ¿Sabes por qué? Porque eso sembraron ellos en nosotros. Y yo creo que lo que están mirando los hijos de mis hermanos en estos momentos es lo que van a hacer igualmente cuando ellos lleguen a viejos. Y ahí corre la bendición, y ahí corre la enseñanza, y ahí corre el fundamento, y ahí corre la instrucción. Eso es lo que Dios anhela, eso es lo que Dios quiere. Póngase de pie, vamos a hablar con el Señor.